Apenas salido del Colegio Sagrados Corazones en Santiago, Carlos Figueroa Serrano se vio en la necesidad de trabajar en el club hípico y contando animales en el matadero para costearse sus gastos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Junto con titularse de abogado en 1957, comenzó su carrera política en el Partido Demócrata Cristiano, su carrera profesional con Horacio Walker y su carrera académica en la Cátedra de Derecho Procesal en la Universidad Católica. En el año 1967, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, asumió como subsecretario de Agricultura y en 1969 fue nombrado ministro de Economía. Entre noviembre de 1972 y marzo de 1973 fue el encargado de comunicaciones en la campaña a senador de Frei Montalva. En los años del régimen militar, Figueroa incursionó nuevamente en el ámbito de las comunicaciones del PDC, siendo presidente de la Radio Cooperativa. Paralelamente, fue dirigente de Archi y consejero de la Asociación Interamericana de Radiodifusión, AIR. Además, fue gerente general en la empresa constructora VIP y director de la Compañía de Industrias Chilenas, SIC, entre otras. Más tarde regresó al estudio jurídico que compartió años antes con Alfredo Echeverry. En 1987 asumió como dirigente del Frente de Profesionales de la DC y muy pronto se incorporó como subsecretario ejecutivo de la campaña del No. Luego del plebiscito, trabajó como encargado de comunicaciones y publicidad de la campaña presidencial de Patricio Aylwin. Fue embajador en Argentina, cargo del que se retiró en agosto de 1993 para dedicarse a comunicaciones y publicidad de la campaña de Frei Ruiz-Tagle. En su gobierno ocupó las carteras de Relaciones Exteriores y de Interior. En la actualidad está concentrado en el ejercicio de su profesión. Carlos, mucho gusto de tenerte en nuestro programa Cita con la Historia. Tú has sido una persona que ha vivido muy de cerca lo que es la historia política de Chile desde, yo diría desde la época de Frei Montalva, o quizás antes, porque creo que entraste al partido 57 del Partido Demócrata Cristiano. Pero mi pregunta para empezar esta conversación es, con todos los cargos que has tenido tú, subsecretario de Agricultura, ministro de Economía, embajador en Buenos Aires, ministro del Interior con Frei Ruiz-Tagle, ministro de Relaciones Exteriores, ¿en cuál tú te has sentido más cómodo? A ver, yo quedé... Primero, hay la pregunta comodidad, no sé si te la voy a contestar directamente así, pero te diría más bien la satisfacción. El haber estado en el gobierno de Frei Montalva y en situaciones y cargos tan apasionantes en ese momento como fue la Subsecretaría de Agricultura, que era parte del equipo de la reforma agraria en toda su visión jurídica y su implementación jurídica. Después en Economía, que en un gobierno desarrollista es realmente un cargo difícil de contar o de evaluar lo que significa. Era más importante Economía que Hacienda en esa época. Pero por supuesto. ¿Te acuerdas? Y después la satisfacción enorme que fue haber trabajado en Argentina en ese tiempo, porque el cambio de relación chileno-argentina que a mí me tocó, digamos, conducir bajo la dirección, por supuesto, de la política exterior definida por el presidente Aylwin, fue espectacular. Y hasta hoy día estamos viviendo, digamos, ese proceso, con algunos, como pasa en la vida entre las personas y entre los países, con algunos altos y bajos, pero realmente... Y después la responsabilidad en Interior y la vicepresidencia de la República durante tantas veces, porque a los presidentes hoy día les toca viajar y a los ministros de Interior ser muchas veces vicepresidente de la República. Y a Frei le tocó Sin embargo, hay un desafío que me quedó pendiente, que hasta hoy día me apena, que fue Relaciones Exteriores. Yo estaba apasionado en Relaciones Exteriores. Tenía claro lo que había que hacer en el ministerio, en la política exterior. Mira, en los pocos meses que estuve tenía un cuadro y a los 6 meses me dice, señor, usted se va a Interior. Entonces, han sido satisfacciones, compromisos, etcétera, y todavía no me mejoro del impacto de Interior, porque el Ministerio de Interior es una máquina de moler carne.
En realidad, digamos, mata, ¿no? Todos los ámbitos que cubre, que uno intenta cubrir y cubrir bien, te digo, son muy desgastadores y a uno por lo menos a mí me hicieron mella, digamos. En cambio, los demás, ahora lo que pasa es que también hoy día miro el gobierno de Frei Montalva, la subsecretaría de Agricultura, que en ese momento, acuérdate lo que era agricultura en ese momento. Era el tema. El tema. Hoy día, con la perspectiva del tiempo, uno a lo mejor lo mira con más simpatía y con más agrado. Probablemente en ese tiempo también fue tan estresante como los últimos años en el interior. Yendo una sola pregunta en torno al tema de la reforma agraria bajo el gobierno Frei. Posteriormente se ha criticado mucho, sobre todo por la derecha, lo que fue ese proceso. ¿Tú sientes que hicieron bien? Mira, yo creo que era un proceso inevitable y cuyas consecuencias hoy día son ampliamente favorables para el país. Te diría, para dar una visión, digamos, global del tema, en un país de propietarios agrícolas nos pasamos a convertir en un país de empresarios agrícolas. Eso te diría, es básicamente. Ahora, ese proceso fue doloroso, lo reconozco a mucha gente, porque el tema de la relación del agricultor con la tierra y del campesino con la tierra es una cuestión brutal. Realmente, te digo no porque me venga a dar cuenta ahora, sino que yo viví esa experiencia, yo, digamos, conocía mucho a mucha gente que tenía esa devoción y ese cariño y ese sentimiento de afecto por la tierra muy, muy fuerte, de manera que creo que el proceso de apropiación tiene que haber sido un proceso muy doloroso y lo pude comprobar en persona, sí, claro. Porque muchas cosas me llegaron a mí, me tocó una convivencia en ese sentido con el presidente Frei Montalva, muy estrecha, porque era uno de los nudos de su gobierno, de modo que me doy cuenta de lo que pasó, pero siento que era un proceso inevitable y necesario. Ahora, lo que pasa que después, lo que a mí se me pidió por el presidente cuando me hice cargo, me llamó un día, yo no lo conocía, yo había estado en sus campañas, no tenía amistad con él, y un día yo estaba, si te puedo contar la anécdota, estaba en la oficina de Arturo Monte, que era presidente de la empresa de comercio agrícola, que me de la ECA, y me había pedido unos consejos, y de repente eso no estaba atendido yo, porque ya sufría la columna en esa época, estaba atendido por almuerzo, y me dijo, sonó el celular, el teléfono presidencial, y me dijo, Carlos, para ti. Entonces le dije, ¿pero cómo? Sí, me dijo, el edecán del presidente. Y el edecán del presidente me dice, don Carlos, presidente, quisiera hablar con usted. ¿Conforme a qué hora esta tarde? Y ahí me fui a La Moneda, me dijo que él tenía referencias mías por amigos, y sobre todo por mi trabajo en la universidad. Yo ya estaba haciendo clases en la Escuela de Derecho de la Católica hacía varios años, y entonces me dijo que él quería una persona con formación jurídica en el proceso de la reforma agraria, porque queríamos que todo lo hiciéramos dentro de la ley. Entonces ese fue el encargo, y a partir de la reforma agraria, de la propia ley de reforma agraria, se dictaron más de 200 decretos con fuerza de ley, que hasta hoy día, muchos de ellos, servicio agrícola y ganadero, lo forestal, la pesca, etcétera, todo eso está regido originalmente por decretos de la ley de reforma agraria, que después han tenido las modificaciones que tienen que ver con cómo se han desarrollado esos procesos. Después, así que así empezó la cosa, y así empezó una relación fantástica con el presidente Frei Montalva. Tú me vas a perdonar, pero yo pasé mucho tiempo que no podía hablar de él sin que se me cayeran las lágrimas. Te emociona, ¿eh? Me emociona recordar a Frei Montalva, fue mi padre. Mi padre murió siendo yo muy joven, me tuve que machacar desde los 18 años para adelante, muy duro, trabajando hasta los domingos, para sacar adelante mi profesión y mi familia, pero él fue realmente un hombre de una acogida, de una amistad, que duró después, digamos, siguió después que nos fuimos del gobierno, y hasta hoy día me resulta, para decirlo claramente, la única importante que he tenido en mi vida. En todo caso, tú tienes varias características importantes, a mi juicio, en tu labor, en la política. Muy generosa, porque porque aparte de ser subsecretario, como hemos hablado, después fuiste ministro de Economía en el mismo gobierno de Frei Montalva, pero también estás muy vinculado con el mundo de las comunicaciones, ya en el tiempo de la Unidad Popular. Entonces,
Hazme una mirada global de cómo viviste tú ese traspaso al gobierno de primero, Freya. Economía en ese tiempo era el ministerio más importante. De hecho, era el segundo ministerio. Tercero, el Interior, Relación, Economía. Exacto. Y entonces a mí me tocó subrogar muchas veces a Gabriel Valdés. Imagínate porque en ese tiempo los ministros subrogaban unos a otros. No había subrogación de los subsecretarios que lo estableció el gobierno militar. Entonces, me tocaba subrogar, como te digo, a Gabriel, que viajaba mucho como ministro de Relaciones Exteriores, así que, y ahí viene la amistad con Gabriel, que también es una gran amistad y un gran respeto de un hombre de la categoría de Gabriel. Pero economía, digamos, en ese tiempo, porque la gente hoy día no entiende lo que significaba un gobierno desarrollista. ¿Por qué desarrollista? Hablemos las cosas claras. En esa época, en Chile y en los países en desarrollo, no había capital privado. Entonces todo se hacía por el Estado. La madera, la pesca, la compra y venta de los granos, digamos, el desarrollo de otras actividades, todas las actividades, el acero, la petroquímica, el petróleo, todo se hacía con capital de Estado y todo era Corfo, que fue el gran instrumento de desarrollo del país, y el ministro de Economía era el presidente Corfo y presidente de todos esos organismos. Vicepresidente Corfo era Sergio Molina, bueno, y fue realmente un tiempo apasionante porque hacer cosas, inaugurar plantas nuevas, la celulosa Arauco, la petroquímica, la CAP, el carbón, etcétera, era realmente una cosa muy interesante, no solo interesante, sino que ahí tú veías, digamos, físicamente en las cosas que ponías en marcha, cómo impulsaba el desarrollo de un país. Y eso fue muy interesante. Ahora, ¿te costó mucho entrar a entender y a avalar y apoyar la economía libre mercado que se empieza a gestar ya con fuerza? Nada. Yo soy un hombre que en el desarrollo de esto que empezó a los 35 años y está terminando a los 75, te digo que y creo que nos ha pasado a toda la generación nuestra, no soy el único. Porque cuando veo a mi generación es igual. La capacidad de adaptarnos a los tiempos ha sido fantástica. O sea, cuando yo salí de mi oficina en el ministerio y me puse en la mía, y me puse frente a un computador y se acabó el tema. Sí, tengo que aprender, ¿no? Listo. Y vamos al celular, y vamos al video, y vamos a toda la tecnología que se nos ha ido incorporando. Y no solo la tecnología, porque junto con la tecnología nos metimos en el mundo de las ideas. Y supimos saber cuándo, digamos, esos ideales que nos llevaron a la democracia cristiana, primero algunos a la falange, a mí a la democracia cristiana, a otros llevaron a distintos caminos, al mundo socialista o al mundo más integrista que condujo Jaime Guzmán. Yo creo que, y ahí discrepo con una cosa que le leí a Gabriel Valdés, yo creo que no se han perdido. Lo que pasa es que nos vimos obligados a ejecutarlos desde otro lado. O sea, y curiosamente, especular menos con el mundo de las ideas y hacer más en el mundo de la práctica. Y por eso cuando pragmático. Claro, pero pragmático en el sentido, no en el sentido peyorativo. No, claro. No, en el sentido de que no perdimos lo que tenemos en el fondo. O sea, cuando yo estaba ahora en Relaciones Exterior e Interior, tú me puedes decir, no son ministerios adecuados para el tema. Pero por favor, cuando uno tiene que compatibilizar estos ideales con un mundo que te cambió, eso yo creo que lo he sentido bien, no me he sentido incómodo. Y en tiempos tan complicados como los que nos tocaron pasar, que fue el gobierno de Unidad Popular, todo el gobierno militar, el plebiscito y después tener que estar en la primera línea para recomponer un país que se había quebrado de esa manera. ¿Por qué tú, que has estado por dentro, conociendo el mundo demócrata cristiano por dentro en estos últimos 30 o 40 años, por qué esa cerrazón de parte de la ADC de aceptar que el golpe militar del 11 de septiembre fue un golpe que fue asumido positivamente por Eduardo Frei Montalva y por muchos otros, a excepción de 13, de Belisario y de... Sí, pero yo vi, perdón, yo creo que los 30 años fueron un momento importante para hacer verdad respecto a ese tema. Y todo lo que yo leí en ese momento no me tocó a mí, no fui interesante como para estar de personero en ese tiempo. Todo lo que yo leí de la ADC, incluido Patricio Aylwin, que es el personaje más importante en esta materia, el que más tiene que decir, todos reconocieron las circunstancias. No te voy a decir que validaron, porque esa expresión no es correcta, pero que el contexto en que se produjo el gobierno militar, el golpe militar, fue un contexto inevitable.
Pero por favor, el otro día oíste a Ricardo Núñez. Sí, claro. Entonces, ¿qué más? Pero te digo, un protagonista de esa época. Y si lo gracia de Ricardo Núñez es que lo que uno ha oído en privado lo diga él en pública, y yo creo que merece un respeto, y además eso es lo que nos contribuye a aclararnos el panorama que debiéramos tener claro, ¿no es cierto? Y que no es el problema de que yo asumo responsabilidad y que todo. Me hago cargo de una situación, te digo, en que la que yo tuve muy poco que ver, yo no estuve metido en ninguna circunstancia. Yo en ese tiempo era presidente de Radio Cooperativa. Sí. Nosotros en Radio Cooperativa teníamos programas importantes políticos. Las mujeres también improvisan, ¿se te acuerdan? Claro. Teníamos comentaristas políticos de la ADC, como Luis Pareto, Juan Hamilton, etc. Entonces, tuvimos algo que ver en el tema. No estuvimos a echar el golpe, pero si tú me preguntas, te lo contesto exacto como te lo he contestado. O sea, sí. Pero costó, y al final la verdad, como dices tú muy bien, siempre se sabe. Entonces hubo que sacar documentos, hubo que sacar una serie de hechos concretos. Claro, pero es que no es necesario decir, mira, si el tema no es si yo estaba a favor del golpe, sino un problema de eso. El problema es, y en ese tiempo a mí me apasionó mucho este tema y volví a releer una biblioteca muy importante que tengo sobre la Guerra Civil Española, porque se estaban dando las circunstancias de un país en completa anarquía. Porque hablemos las cosas claras, y esto se lo digo a los abogados jóvenes en la oficina, se lo digo a mis nietos que me preguntan, de un país que no funcionaba. Claro. Y un país cuando llega a ese estado de odiosidad y anarquía, realmente no tiene otra salida. Ahora, salidas constitucionales, bueno, la única que se conoce que se exploraron fue la del plebiscito, pero todo el tema es que el plebiscito iba a ser al día siguiente, porque además el golpe no fue un día para otro, esto fue una cosa que fue surgiendo en las Fuerzas Armadas, digamos, un acuerdo tácito al comienzo y expreso. Supongo que, porque yo no estuve, pero te digo, pero tampoco estoy de aquellos que condenan, no, realmente las circunstancias se dieron y el golpe surgió, digamos, a partir del contexto en que estábamos. Y hoy día cuando se habla de quiénes fueron responsables de un contexto, por favor, ¿y dónde están los tipos de Tribuna o del Puro Chile? ¿Y dónde están los tipos, digamos, del Clarín de esa época o de la Última Hora, etcétera? Bueno, entonces, si las cosas no surgen, leer la historia y los nunca más, es importante leer la historia para atrás, para estar consciente que estas cosas pasaron muchas veces en la historia, pasaron en la historia de Chile. Si en la historia de Chile hay 3 guerras civiles, el 29, el 51 y el 91, y hay leyes de amnistía después de esa guerra civil. Y el 59 también. Bueno, te digo, entonces, cuando las cosas pasaron en Chile y como han pasado en el mundo, no pasan de un día para otro y no pasan por casualidad. Dime, ¿cuál fue la labor de la radio? Porque tú eres un hombre de comunicaciones y eso es tremendamente interesante. ¿Cómo lo viviste bajo el régimen militar? A mí me tocó un tiempo muy difícil porque me tocó... ¿Tú eras presidente del directorio? Yo era presidente del directorio de Cooperativa. He estado en la radio hace más de 30 años. No siempre en la presidencia porque uno tiene que entregar los cargos. Si Pinochet hubiera aprendido eso, otro gallo le estaría cantando. Uno tiene que entregar los cargos en algún momento. Y era presidente de la ARCHI, la Asociación de Profesores de Chile. Nos tocó un tiempo muy complicado. Ha producido el golpe militar, se produjo toda esta clausura y encarcelamiento de los difusores, a los cuales yo ya fui a ver a sus lugares de detención o sus lugares de relegación. Me tocó hacer una labor importante en términos de terminar con la censura. Yo me acuerdo haber ido como presidente de la ARCHI al edificio Diego Portales, donde estaba Pinochet, arriba, y a decirle, mire el absurdo, que es que existan censores. Por favor, vea los diarios. En este diario viene censurado este párrafo y en el otro no viene censurado, porque la censura, y nos pasa en la radio, tiene que ver con el criterio de cada censor. Entonces llamó a Yuwen, entró a Yuwen, puso la metralleta aquí encima del escritorio. Estas cosas uno no se olvida nunca. Y le dijo, termine la censura. Bueno, terminó la censura y vino la autocensura, que no sé si... Bueno, sí. Pero fue el tiempo en que se hubo que vivir. Y nosotros ahí hicimos una cuestión que ha sido muy resaltada, que hoy día en el informe de la Comisión Política, de la Comisión de Detención Política y por la Comisión Vales, viene resaltado el papel que nos tocó cumplir como medio de expresión, manteniendo una independencia, cosa que para el gobierno militar era bien difícil entender, porque en un gobierno militar entender que alguien es independiente es contrario. No hay, para ello hay
blanco y negro nomás, no hay. Mantuvimos una independencia, un manejo inteligente del periodismo, que tenía fundamentalmente a dejar algún espacio de verdad y conocimiento de las cosas que pasaban en el país, que nos significó varias clausuras. Nos quitaron 10 estaciones, nos clausuraron. O sea, cuando llegaba el momento de renovarla, simplemente las clausuraron, las cerraron. Pero te digo, tampoco estas cosas, y eso qué bueno que se sepa, tampoco son heroicas. A mí tuvo un momento que estuvieron a punto de echarme el país, me tuvieron 4 horas en el Diego Portales ahí, si decidían si me echaban o no me echaban, pero yo tampoco me sentí un héroe, ¿qué quieres que te diga? Ni ninguno de los que estábamos ahí creíamos que estábamos haciendo lo correcto. Yo creo que cuando uno está haciendo lo correcto, no tiene tantos temores. Y si te pagan consecuencias por estar haciendo lo correcto, estás mejor todavía con tu conciencia, ¿no? Ahora nos vamos a acercar rápidamente al tema del plebiscito de 1988, porque tú formaste parte de la comisión técnica. No ¿Cómo solo, se gestó eso? Bueno, yo era ahí, me acuerdo, porque todas estas son anécdotas, porque realmente para contar historias que ya están, yo creo que este programa más bien interesa el otro lado del mesón. A Genaro Ragá, bueno, ahí se formó ese comité ejecutivo que tú lo conoces, estaba Enrique Silva Sima, Ricardo Lago, Andrés Saldívar, Luis Mayra y Tomás Hirsch. Estaban todos los partidos de la Concertación en el comité ejecutivo y nombraron a Genaro Arriagada secretario ejecutivo de la comisión del plebiscito. Estaba Genaro en su cama, en casa, cuando vivía todavía en Américo Vespucio. Yo lo fui a ver, me senté en el borde y le dije, Genaro, nosotros nos conocemos mucho. Tú eres de un talento político al que yo no voy a aspirar nunca, pero que como ejecutivo eres nulo. Yo te propongo lo siguiente. Hazte cargo tú de toda la relación política, especialmente con estos 5 tipos que no va a ser fácil entenderse, y yo manejo la parte ejecutiva. Y así fue. Yo fui como una especie de subsecretario ejecutivo, pero fundamentalmente tuve a mi cargo todo el área de comunicaciones. Y tuve la oportunidad de trabajar en esa área maravillosa que se desarrolló, en que están nuestros amigos que acabamos de saludar aquí, y muchos más, digamos, que sería difícil numerar, pero tengo el listado de todos los que hicieron esta cuestión fantástica que fue toda la comunicación en el término plebiscito, que en definitiva se expresó a la gente a través de lo que fue la franja del no. Pero eso fue un momento. Claro. Hubo mucho más cosas que hicimos realmente en ese tiempo y decisiones muy delicadas que hubo que tomar en relación de cómo salíamos, cómo nos expresábamos, que fueron muy importantes para la expresión hacia afuera, porque esa expresión no solo, todos los actos, por ejemplo, eran delineados y trabajados por este mismo grupo creativo. El grupo creativo ahí fue fantástico. Ahí Tironi, Eugenio tuvo un papel que quizás no se ha destacado lo suficiente del lado de la Concertación. Claro, hay muchos que no han sido destacados suficientemente porque hay unos que figuraban más, unos que fueron más creativos, otros que fueron más realizadores, etcétera. Pero te diría, un grupo, por ejemplo, si yo omitiera a José Manuel Salcedo hoy día, cometería un crimen contra la verdad. Porque ahí te digo, para citarte alguno, bueno, Ignacio Agüero. ¿Cómo surgió la idea del arco iris? Bueno, pues te digo, el tema creativo es tan importante que cuando llegamos ahora, hace poco, a hacer la campaña de la Concertación para las parlamentarias, si tú te piensas lo que hay, cómo empezaba este pequeño clip de la Concertación, era a partir del arco iris. Pero no podía ser el mismo arco iris. Y resulta que estaban los tirones, como siempre, porque yo digo en la vida uno siempre va a haber un tirón, estaban ahí y ellos lo iban a hacer. Y yo les dije, ¿y por qué no agarramos el arco iris y lo hacemos de nuevo? Y el clip se hizo con un pequeño arco iris, pero no estamos saliendo del tema. Sí. ¿Cómo tú juzgas o viste la campaña del sí? No, a nosotros la campaña del sí, desde que se manifestó, nosotros la encontramos, desde el punto de vista comunicacional, un desastre. O sea, a paja. O sea, de que no solo ya culminó el desastre cuando hicieron la franja, pero desde que veíamos toda su orientación y toda su compostura. Ahora, te digo, desde el punto de vista electoral, no fue tan desastroso. O sea, comunicacionalmente, pero al final mostró que ellos a lo que tendían era a consolidar su voto duro. Y lo consiguieron. Por favor, sacaron el 45%. Sí. O sea, más que en todas las elecciones. O sea, mira,
Desde el punto de vista de los técnicos, de los ideólogos, si pudiéramos llamar este tema, nosotros decíamos esta cuestión es desastrosa, la franja es mala, y ellos llegaron a la misma convicción con su franja. Pero yo creo que se equivocaron, porque uno en esto tiene que tener ciertos objetivos. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos que en el plebiscito el tema de los derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos, no iba a ser tema, porque la gente no se da cuenta que no fue tema, porque nunca lo relevamos como el tema, si en el fondo el tema nuestro fue la paz. Un país cansado de guerra quiere la paz, y eso estaba en los actos, en los discursos, en la expresión de los folletos, por supuesto estuvo en el clip, estuvo puesto delicadamente, las mujeres que bailan la cueca sola, claro. Pero ojo, fue una franja, un día a la franja. Entonces no estábamos todos los días, y si tú miras el clip, hay el temor, está expresado, el no enfrentamiento, la alegría ya viene, o sea, pero estaba bien concebido. Te puedo contar una anécdota a propósito de eso, pero es que hay una que es genial. Y se hizo todo este trabajo, la alegría ya viene, el clip y el arcoíris, todos hicieron las gráficas, etc. Yo quería presentar esto ante un equipo que tenía que decidir, pero no quiero nombrarlo porque pueden aparecer, pero es que es lógico, porque la gente en materia comunicacional tiene cierto estrato muy consolidado, entonces le cuesta. Llegamos con Salceo, me acuerdo, a presentarlo. Han pasado 15 años, cuenta frente a quién. No, el equipo ejecutivo, que el comité ejecutivo que tenía que resolver este tema. Lo presentamos, lo mostramos, vimos las caras inmediatamente, empezamos a explicar el tema, nos hacían preguntas, etc. Y de repente uno de ellos dijo, yo creo que ustedes deberían traer algo más en serio. Pero tiene que ver, pero pregúntale a los publicistas cuando se sientan frente a un directorio y presentan una campaña de las que están hoy día haciéndose, que son muy pasadas para la punta. Estoy seguro que todo el directorio se queda impávido diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo va a salir con esta cosa nosotros, con nuestra empresa? Entonces, era razonable. Pero al final le dijimos, mire, esta es una cosa, tengan confianza. Mire todo lo que hay, le explicamos más en profundidad los mensajes y lo entendieron. Pero esa fue la manera como nos estrenamos con nuestra campaña. Ahora ya a nivel político de idea, ¿cómo fue la relación de la DC en ese tiempo, previo al plebiscito, cuando se empieza a conformar la concertación con el Partido Socialista? Que no creo que haya estado muy contento. Lo que pasa es lo siguiente, mira qué interesante esto, porque aquí no se produce a nivel de las cúpulas partidarias esta unificación. Se produce a nivel de base. De los que trabajábamos. O sea, te digo, las 50 personas, porque fueron distintos ámbitos en el campo de las comunicaciones, fueron muchos grupos, responsabilidades políticas, comunicacionales, creativas, de desarrollo, etcétera. Ahí se produjo un encuentro pero fantástico. Amistades que hasta hoy día duran, bueno, tuviste cuando llegué aquí, pero realmente, o sea, fue una cosa muy... Y eso, trasládalo al plano de los que estaban preocupados del tema electoral, el grupo, de los que estaban preocupados del problema de los cómputos, de los que estaban preocupados del problema de la gira, de los que estaban ocupados del problema de los actos. Entonces, como en todo esto se integró, yo, por ejemplo, no conocí a esta gente, o sea, yo la conocí, pero la conocí en un grado de confianza, me acuerdo el trabajo con Solari, con Manner, con etcétera. Te digo, porque hacíamos, no era trabajo político, era trabajo de overall, claro. y gastar suelo en los zapatos, y transpirar, y trasnochar, y comer mucha pizza y muchos sándwiches, eso fue. Entonces, te digo, ahí se fueron haciendo amistades, porque esta amistad era muy rica, porque no tenían nada que ver con el pasado, tenían que ver solo con lo que íbamos a hacer para adelante. Y eso no hay nada más entusiasmante. Eran todos contra Pinochet, en el fondo. Sí, claro, y primero teníamos un objetivo. Mira, además, cuando tú tenías un objetivo claro, para que te vayas a gastar en discusiones, el objetivo era claro. Pero te digo, eso fue lo que armó esta cosa, que después se fue al plano más político. Y entonces los caminos ya estaban preparados y las confianzas ya estaban hechas. Pero estaban hechas decenas de miles de confianzas. Porque estos comités que yo te hablo se extendieron a todo el país. Entonces, en todo el país se armó esta red que yo creo que permitió al final que el Partido Socialista se dijo, ¿sabe qué? Mi candidato, la cúpula no podía. La cúpula, Clodomiro Almeida, ¿sabe qué más dijo? El candidato nuestro es Patricio Aylwin. Cosa que yo le había dicho a Patricio Aylwin en la campaña varias veces. Le decía, prepárese. Los que administran, los que llevan el ejército a la victoria, administran la victoria.
Napoleón, Alejandro, se le citaba varios casos y él me decía, no, yo ya no estoy en edad. Bueno, pero así fue. ¿Pensaron alguna vez que podían perder? La verdad que nunca, porque desde el primer momento... bueno, el grupo de encuesta, por ejemplo, con Martínez a la cabeza, digamos, fue una cuestión, pero muy importante, y siempre las encuestas nos dieron ganadores, siempre. Ahora, además conseguimos un objetivo muy importante que la gente se da cuenta, porque la inscripción electoral fue una de la primera campaña nuestra fue inscribirse en los registros electorales. Claro. Y me acuerdo cuando en una casita en San Miguel fuimos con Mayra a celebrar el inscrito número 5 millones. Entonces, o sea, imagínate, nosotros estábamos ganando la campaña de las inscripciones. O sea, ya ese dato para nosotros, haber llevado a inscribirse 5 millones de personas, ya era un tema muy importante. La famosa noche del plebiscito, ¿dónde te tocó estar? En la radio, la noche en la radio, en que la situación estaba un poco compleja. Ahí uno tenía que estar al pie del cañón de ese medio que estaba siendo oído por millones de chilenos, ahí estuve. ¿Y tuviste información que no se conozca hoy en día de cómo para ser franco, no tengo ninguna información. Tengo que hacer de los que estaban en el tema, yo creo que la información tiene que venir mucho más del otro lado, lo que pasó. Entiendo que Alberto Cardemí no lo vi, pero estuvo el domingo. Sí. Ellos tienen mucho más datos del tema, yo no tengo, no estuve, te digo, cuando uno no está en las cosas, mejor decir que no estuvo. ¿No? Ahora, se abría con esto, ¿no es cierto?, la posibilidad de volver al poder, de que la democracia cristiana volviera al poder en las elecciones del 89 y empezar en marzo. Pero ahí ustedes, tú y los amigos de Eduardo Frei Montalva, que pasan a ser amigos de Eduardo Frei Montalva. Ya estábamos metidos con Eduardo Frei hijo. Sí. ¿Ustedes quieren que sea presidente? Estábamos metidos en su decisión, primero de volver a la política, que es un poquito anterior, meterse en la campaña de las elecciones libres, que fue, digamos, el trabajo que armamos, y a continuación su aspiración a ser candidato a la presidencia. Nosotros no lo contradijimos, pero hoy día lo puedo decir porque en esto representaría mucho. Nosotros creíamos que no era el momento. Nosotros creíamos, y ahí a mí me tocó una cuestión muy delicada, que fue optar entre Elwin, con quien había trabajado un año entero, ahí al lado, y Eduardo Frei hijo. Y tomé la opción por Frei hijo, cosa que con Elwin me costó ¿Te costó no ser ministro, no? No. Así decían los diarios en esa época, pero me costó, digamos, además fui una cuestión mucho más encachada que ser ministro, que fui embajador en Argentina, sí, en un tiempo fantástico. Sí. Entonces, pero me costó un pequeño quiebre con él, que lo hemos superado con el tiempo porque él es un gran señor. Así que no tiene una generosidad para resolver esos temas muy grandes. ¿Qué era lo que motivaba a llevar a la presidencia del Partido Demócrata Cristiano a Eduardo Frei? Bueno, ahí ya, pasado el incidente, no es cierto que Gabriel lo vuelve a traer a la palestra siempre, que se llamó Carmen Gate, que nosotros desde la candidatura de Frei lo manejamos más suavemente, con Genaro, con El Mundo, con los que estábamos ahí, con Ricardo Isla, me acuerdo, para recordarme algunos, lo manejamos con más suavidad el tema Carmen Gate que lo que se expresó por otros lados. Y llegamos a la famosa junta en que oíamos un quiebre o se produce el gesto de Gabriel Valdés de decir por qué vamos candidato a la presidencia a Patricio Elwin. Estábamos en negociaciones muy complicadas, muy poco serias, sabiendo además que Patricio Elwin tenía el apoyo del Partido Socialista. Sí. En consecuencia era una cuestión, y sí, uno te podría, sería largo, sí, es para unas memorias largas, pero negociación. ¿no? Con no, yo no sé, no me consta. ¿Para qué te digo? En toda franqueza, no es porque esté. ¿Tú has visto cómo hemos hablado? Sí, absolutamente. Ya, o sea, no sé si me estoy reservando, esta entrevista me puede costar muy caro, pero no me he guardado nada. No tuve ningún antecedente, por eso que propuse, si tuve una entrevista mía en la segunda de ese tiempo, viene muy delicado, tratado delicadamente el tema. Y eso yo creo que contribuyó después al espíritu que había que crear para tener un candidato único y para irnos con Elwin como nos fuimos a la presidencia. Tú estuviste, para variar, a cargo de la campaña. A cargo de la campaña de Elwin. Y ese es divertido porque ¿es distinto? Tuvimos Rabiné y Elwin los dos. Ahí con el otro fue Genaro el jefe y yo el segundo. Aquí Rabiné el jefe y yo el segundo. Siempre he estado segundo, pero jefe. Entonces, en el área de comunicaciones, hicimos una linda campaña y me acuerdo que me decían que yo estaba castigado porque había llevado a Elwin
a extremos, digamos, de posicionamiento, que no respetaban su edad ni su condición de ex senador, etc. Bueno, estábamos en campaña, teníamos que ganar una campaña y hay que ponerse overol y traficar y moverse y subirse a un avión y bajarse un auto y de repente empaparse en la lluvia, etc. Así fue. Entonces había gente que no comprendía esto y se decía que Rabiné y yo estábamos castigados. Se decía, tú lees la prensa de esa época y dice que estás castigado. Y me acuerdo un 6 o 7 de enero que me llamó, estaba primero Rabiné y después yo, a la casa de un Patricio Aylwin ahí en Arturo Medina. Claro. Llama y primero entro yo. Y yo venía saliendo Juan Agustín Figueroa. Y Juan Agustín Figueroa le dice a Patricio Aylwin, está en el escritorito yo, hay un escritorito, tú entras al escritorio, living, está en el escritorio, y lo ve, me ve y dice, don Patricio le dice, este Figueroa iba a ser ministro de Agricultura. Entonces, él iba a ser ministro de Agricultura, claro, estaba claro. ofreciendo eso. Entramos y don Patricio, sin tener ninguna razón, porque la verdad que yo entiendo perfectamente esos temas, me dice, Carlos, a mí me hubiera gustado que usted me hubiera acompañado en el gabinete. Por favor, don Patricio, no me dé ni una explicación. ¿Tú sabías que no ibas a ser ministro? No sabía, pero no tengo por qué tener ninguna explicación. Respeto absolutamente lo que usted haya hecho, nuestra amistad sigue. Bueno, me ofreció algunos cargos, etcétera, una embajada, y yo al final le dije en un momento terminado, usted me va a perdonar, yo no necesito cargo, yo estoy feliz, colaboro con usted en lo que sea, pero disculpe la pretensión, yo lo único que aceptaría es Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque yo he hecho toda mi vida de joven en los teatros, en los cines, en los cines y en la librería argentina. Si usted va a mi biblioteca, esa biblioteca llegó entera por el trasandino, porque como eran cajones de libros, y no hay nada que me apasione más a mí que la Argentina. La conozco desde La Quiaca hasta Ushuaia en los libros. En geografía conozco un poco menos, pero la conozco bastante. Y eso haría un argumento. No me dijo nada. Después supe que le tenía ofrecida la embajada argentina a Patricio Silva, pero lo que hizo fue que pocos días antes de asumir me llamó y me dijo, como es educado, Carlos, perdone que no lo haya llamado, pero usted va a ser el embajador en Argentina. Y eso significó que Patricio Silva se fue embajador a Washington. Claro. Así pasaron las cosas. ¿Y cómo fue tu experiencia en Argentina? Fantástica. Tan maravillosa como Sí. te lo... Mira, es que yo Menem llegué ahí. a un gobierno, Menem acababa de asumir. Claro. Le entregaron, porque la gente se olvida que a Menem le entregaron un país destrozado, en que los precios bajaban de la mañana a la tarde, en que asaltaban los supermercados, en que la inflación era 200% en el día, cosa brutal. Sí. Alfonsín se tuvo que ir 6 meses antes. Claro. Y yo llegué en marzo a este país con la admiración que tengo por Argentina, porque yo creo que para estar en un país hay que quererlo, querer al país, querer a su gente, que es lo que yo siempre le inculqué a la gente que trabajaba conmigo en la embajada. Decían que yo les tomaba examen de Argentina. No, no es cierto. Pero lo hacía ir al fútbol, lo hacía ir a los burros, lo hacía bailar tango, lo hacía ir al polo, a lo que hacen los argentinos y compenetrarse con ellos de lo que son como país, que es ahí donde tú los conoces, y en su literatura. ¿Mm? Entonces, llego a donde Menem, empiezo a conocer a este hombre, tengo un par de reuniones con él. Bueno, el embajador de Chile en Argentina tiene un acceso que los demás embajadores envidiarían, porque yo creo que el embajador de Chile en Londres nunca vio a la reina Isabel, el embajador de Chile en Estados Unidos nunca vio al presidente, ¿me entiendes? Tratan, y nunca ven al canciller, tratan con el desk, solo cuando presentan, y las credenciales con el jefe de protocolo, ni siquiera se las presentan entonces a los reyes, se las presentan a ministros. Entonces, el embajador de Chile en Argentina es otra cosa, y sobre todo con Menem, que es un tipo que yo descubrí con una convicción profunda, metida en el hígado, internalizada en su carácter árabe, de que él tenía que resolver todos los problemas con Chile y tener con Chile la mejor relación posible. Ese es el hombre con que yo me encontré y al que nunca le hemos reconocido suficientemente esto. Estamos preocupados de su matrimonio y de su juicio y no de esto, de lo que hizo en la relación con Chile. Y entonces me vino de Aylwin, por ahí por junio, y le dije, presidente, confiemos en Menem. Cosa que en Chile era una locura, pues. Si todavía no se había cortado, recién se había empezado a cortar el pelo, porque aquí lo habíamos juzgado por su apreciación física. Bueno, el resultado fue el que conocemos. Una apertura económica. Todos los temas limítrofes resueltos.
2 oleoductos, 4 gasoductos porque no hicimos más. El tema del gas es un tema manejado por el presidente Kirchner, no el presidente Menem. Creo que el manejo, y me atrevo a decirlo, y me va a perdonar el presidente Kirchner, el manejo hecho por el presidente Menem habría sido muy distinto. Entonces, te digo, ese es el resultado. Apertura económica, apertura de paso, turismo, comunicación, energía, todo resuelto. Entonces, ¿cómo no hacer una experiencia de embajador? Yo creo que pocos embajadores podrían resumir su relación como la que me tocó vivir a mí. Y eso, ¿apoyado por quién? Por otro presidente que tenía también en el hígado, y no en su interior árabe, pero en su interior, algunos dicen que es inglés y que no es escocés, bueno, también que había que aprovechar esta oportunidad que se nos venía encima para resolver los temas. No fue fácil resolverlo. No fue fácil resolver el tema del gas, el tema del límite. El tema del límite quedó medio resuelto y solo lo vino a terminar el presidente Frey con el canciller Insulza. Sí. Pero el último pedacito que nos quedaba, pero te digo, 100 años, más de 100 años de disputas, 2 o 3 veces al menos a punto de ir a la guerra. Es que yo te contaba, la gente no conoce en Chile, la fabricación de naves en 1998, en que Argentina mandó a hacer 2 cruceros y Chile sudó y 2 más, y mandó a hacer también un acorazado. 1898. Claro. Pero ahí estuvimos mucho más a punto de ir a la guerra que en 1978, porque aquí no nos habíamos preparado. En cambio, en ese tiempo, te pregunta, ve los datos de la fabricación de armamento. Sí. Entonces, 3 veces, el 80, el 98 y el 78. Entonces, y entre medio, puro incidente de gendarme, Laguna del Desierto, digamos, agravios de mutuo. Entonces, yo te digo, resolver esto es una cuestión muy importante porque cambia la historia. Sí. Y ahora nuestra relación limítrofe, que está, ¿no es cierto?, ensombrecida de otros lados, bueno, por lo menos no tiene los conflictos con Argentina. Pues ya que importante que en una relación trilateral uno de los actores y el más importante esté, digamos, con nuestros problemas resueltos. Ahora tú, después de esta estadía en Argentina, con los resultados que tú señalas, que en verdad son resultados históricos, más allá de simpatías o no simpatías, digamos, son hechos reales. Perdón, y hay un nombre que yo quisiera poner en la escena. Chile no le ha hecho el monumento al canciller Ditela que debiera hacerle. Si no monumento, por lo menos pedí que le pusiéramos una placa en la Academia Diplomática, cosa que tampoco se ha hecho. Es una deuda que tenemos con un tipo que trabajó con Chile de una manera honrada, clara, transparente, forzada y decidida a establecer una relación distinta, y que se murió de pena, porque Ditela se murió de pena acusado de corrupción. ¿Te tocó ahí el caso de Espinosa Melo también? Sí, me acabo de acordar. No nos gastemos ni un minuto. Perdón si él lo ve, pero bueno, fue esa anécdota. Te digo tú, bueno, si todas estas embajadas tienen unos riesgos y otros lados que uno no los cuenta, porque todas estas cositas que al final los resultados parecen buenos, lo que se pasa entre medio, lo que se sufre entre medio, lo que se negocia entre medio, no solo con ejecutivo, con legislativo, con judicial. La gente se olvida que Herrera Jiménez fue detenido en Argentina cuando yo estaba embajador. Y no sabe por qué Herrera Jiménez volvió a Chile, pero yo lo sé. Entonces te digo, no, porque hay cosas, bueno, no sé si todas las cosas, pero ya hoy ya que la cosa está terminada y te puedo decir yo, porque así son las cosas. Me fui a hablar con la jueza, la María Sebrini, de Cubría, y le dije, magistrada, pero con el mayor respeto, le pido una cosa, para que las cosas sean simples. Herrera Jiménez es un factor muy importante en la verdad sobre los derechos humanos en Chile. Condénenlo a una pena por usar documentos falsos, que era documento de identidad falso, que es la razón por la cual estaba detenido. Condénenlo a una pena que permita la extradición. Y así fue. Y pues se pudo extraditar a Carlos Herrera Jiménez. Está tan entretenido esto pero quiero seguir avanzando en los temas, porque tú después vuelves. Mucho gusto en esta entrevista. Lo hemos pasado bien en esta entrevista. No sé, supongo que tú, yo por lo menos. Te llaman porque viene una nueva elección presidencial y tú tienes que asumir de nuevo la jefatura de una campaña, pero esta vez de un amigo.
Así un es, amigo cercano. Así es. No, y un hombre con quien habíamos trabajado antes, que ya había asumido la presidencia del partido. Cuando fue a Buenos Aires, por ejemplo, Eduardo Frei fue recibido en Olivos en un almuerzo por Menem y todo el gabinete. Esto cuando era precandidato, todavía no le había ganado a Lagos en la primaria. Y eso lo hace un embajador en Argentina. O sea, presidente, a Menem, en uno de esos gratos momentos que tuvimos la oportunidad de compartir, porque conmigo tuvo una relación delicada y abierta, que podría contar muchas conversaciones con él de política, le dije, viene el futuro presidente, entonces lo recibimos como presidente. Entonces te digo, eso ya lo estábamos preparando. Cuando ya me dijeron nos vamos a la campaña, me vine siempre de segundo, porque aquí Pérez dirigía la campaña, yo era el segundo, y bueno, hicimos una campaña muy exitosa, muy facilitada, digamos, por el candidato. Entiendo que Arturo Alessandri estuvo aquí, ¿o no? Estuvo acá, Estuvo aquí, bueno, un hombre respetable, no hizo muy fácil la cosa, pero había que ganar y se ganó. Es que había mucha diversidad, bueno, estaba Pepe Piñera, estaba Alessandri. Sí, pero la diversidad era el único candidato en serio, era Arturo Alessandri, y él mismo lo reconoce que no era muy en serio, que en definitiva leí su entrevista porque no la vi, pero leí la parte pertinente, tuvo que asumir una cosa que ir al sacrificio, y lo Eran hizo. dos nombres históricos, Frei y Alessandri. Claro. ¿Eso jugaron ustedes? Claro, no, ellos jugaron al Alessandri. Y está demostrado que el Alessandri sirve de poco, digamos, si esa gente que cree que Eduardo Frei hijo fue presidente porque se llamaba Frei, no entiende nada de los tiempos políticos. Porque Arturo Alessandri se llamaba Arturo Alessandri y tenía, no uno, sino que dos Arturo Alessandri para atrás, y tenía tío senador, tío decano, famoso jurista, dos tíos senadores, perdón. Entonces, yo te digo, y otro tío político, senador también y dirigente. Entonces te digo una cosa, tenía una familia hecha que se llama familia. Frei tenía Frei Montalva y punto. Ahora, el recuerdo de Frei Montalva en Chile, por favor, es cierto. La gente piensa que la reforma agraria, ¿no? Y la promoción popular, las miles de juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, organizaciones de la comunidad, esa fue la base. Pero comunicacionalmente, ¿cómo tuviste que hacer un trabajo especial? Porque el carácter de don Eduardo Frei Ruiz Tagle... Bueno, pero es que ese es el tema. Es un carácter un poquito hosco. Pero ese es el tema, y es un tema bien a propósito para ahora. Sí. Porque el tema elegido fue Frei Ruiz Tagle como es. Y eso tiene que ver con ahora. Pero Frei Ruiz Tagle como es. Y Frei Ruiz Tagle como es era robo en este país. Porque la gente eligió al Frei Ruiz Tagle como es. Serio, ingeniero, realizador, para los tiempos de las realizaciones. O sea, la gente entendió. Después del gobierno militar, vino un estupendo gobierno que hizo una cosa: pacificó las relaciones. Estableció contacto. Yo me acuerdo, y perdón la anécdota de nuevo, cuando llegué a Buenos Aires, yo hacía reuniones semanales, empecé con las reuniones semanales de todo el personal de la embajada, diplomático y político, y agregados comerciales, etc. Ministro consejero, y hago la lista, y ¿qué pasa? Aquí no están los agregados a las Fuerzas Armadas, es que ellos no participan. Siendo yo embajador, los agregados a las Fuerzas Armadas están sentados en todas las reuniones de esta embajada. ¿Era el general Cortés Villa? Claro, primero estuvo Rafael Villarroel, Cortés Villa. Todos llegaron a general, y esos dos llegaron a primero, a segundo y tercero, llegaron a almirante en la Fuerza, y después llegaron a general de carabineros, los que conseguí que nombraran, porque después se agregó la categoría carabinero. En la Fuerza Aérea no me fue tan bien, pero en los demás todos llegaron donde tenían que llegar. Tenían un buen pituto. Bueno, entonces te cuento esta anécdota, ¿por qué? Porque el mensaje de Elwin a todos, desde ahora trabajamos por la pacificación y la reconciliación. Vamos a hacer verdad muchas cosas que van a molestar. Yo me acuerdo cuando me senté con mi agregado en Buenos Aires y les dije, aquí está el informe de la Comisión Rettig. ¿Cuál es la opinión de ustedes y qué tuvieron que ver ustedes? Me interesa mucho, tuvieron que ver algo. Bueno, entonces te digo, eso es lo que empezamos, y esto se empezó a trabajar. Entonces, ese gobierno era el gobierno que correspondía. Y además un gobierno que con Alejandro Foiles de ministro abrió un escenario económico formidable para trabajar en el futuro. Entonces, con esta fase, ¿qué decía el electorado? Sino que lo decíamos nosotros, decían las encuestas. Ahora la gente lo que espera es las realizaciones. Ya esperó 4 años de pacificación, ahora quiere. ¿Y el hombre quién es? Es un ingeniero con trayectoria, que hizo empresas,
que estudió afuera, que se las machucó para hacer lo que es por sí mismo, que es serio, que no habla, claro, que no anda exhibiéndose cosas raras, ni haciendo masificaciones, ni baila en los escenarios, ni canta tampoco. Ese quiere el país, y ese es el que nosotros pusimos frente al país, y es el que sacó la votación más grande que un candidato a la presidencia de la República ha sacado en Chile, 57 y tanto % de los votos. ¿Y tú eras parte del Círculo de Hierro que lo cuidaba? Círculo de Hierro nunca hubo, si esa fue una frase que inventó un periodista muy genial, que fue Germán Gamonal. Entiendo que el que inventó la frase me pareció buena y simpática. Y él sostiene que el Círculo de Hierro quebrado, para que se quebrara tendría que haber existido. Teníamos una gran amistad con tipos mucho menores que yo, que cuando yo era amigo de Frei Montalva, y pero muy amigo, y te diría, no nos habría separado nunca la vida si no lo hubieran asesinado del Mundo Pérez Ujoich. Estos chiquillos no entraban a las reuniones, deben haber estado, no sé, jugando, ha vuelto al colegio, a la universidad, teníamos idea que existían. Entonces, ellos me descubrieron a mí después, porque no yo que lo descubrí a ellos, y siempre para que fuera segundo. Entonces, y Arriagada se incorporó con el talento que todos le reconocemos a este grupo, entonces armó un buen equipo. Pero ustedes reconocen el primer fracaso en el gabinete de Frei cuando nombran a un representante en el ministerio de cada partido y hay un enredo. Bueno, esto es Mano Arriagada. Arriagada, un hombre que con su inteligencia tiene una obsesión de hacer alianza, de estructurar, de componer, que no es mala. Yo creo que ha sido uno de los factores buenos con que ha contribuido Genaro al desarrollo político en el país en estos tiempos de la transición. Entonces, el concepto de él fue todo este tema. Los jefes de partido tienen que estar en el gabinete, ¿no es cierto? Después vamos armando el puzzle, y con el presidente armaron el puzzle. Puzzle tan armado que hasta el día de la Pascua del año asumimos el 2000, ya se me olvida, hasta el 2000, del 90. No, pues asumieron el 94. 94, el 93, perdona, disculpa, hasta el 2000, yo ya con tanto gobierno, sí, claro, que estaba en todo. Entonces, hasta la Pascua del 93, claro, ni el mundo, ni yo, ni Genaro sabíamos cuál era el ministerio. Pero los que quedaban era Interior, Relaciones y Defensa. Y Secretaría, quedaba Relaciones Exteriores, Defensa y Secretaría de la Presidencia. Interior estaba Germán Correa. Ninguno sabíamos cuál era. Y entonces después vino la designación, ahí fue la designación presidencial, Genaro a la Secretaría, yo a Relaciones y el Mundo de Defensa, que creo que fue una muy buena designación, especial la mía, que me encantaba Relaciones, ya lo he dicho ya. ¿Ya se había acabado la transición? No, perdón, esto es opinión personal. Hay dos maneras de ver cómo se acaba la transición. Si la transición se acaba en términos puramente de institucionalidad, yo te diría que estamos muy avanzados en el término de transición, pero no tenemos una constitución democrática. Estamos claros. Me tocó 2 veces tramitar la reforma constitucional en el Congreso, las mismas que se están discutiendo hoy día, y que ojalá le vaya bien Insulza y se lo vayan a aprobar. Pero muy curioso, porque cuando yo me negociaba con los jefes de Renovación Nacional y de la UDI estas reformas, yo siempre les decía, todo lo que ustedes piden me da la sensación de que nunca esperan ser gobierno. Porque ellos siempre estaban en el lado de la fiscalización, del Parlamento, de los tribunales, etcétera, ¿me entiendes? Claro, ellos pensaban siempre, no tenían la perspectiva. Parece que ahora, digamos, ya la perspectiva ha cambiado, entonces es más fácil sacar la reforma. Ahora, si tú me preguntas, si terminamos con esta reforma constitucional, y tú me preguntas, ¿por qué no se elimina el sistema binominal? ¿No está terminada la transición institucional? Yo te digo, no es así. No. En mi opinión, la transición institucional se termina con estas reformas constitucionales. Si me preguntas si la Constitución del 80 me gusta como está, te digo, no es que no sea democrática, terminado este periodo, pero yo cambiaría varias cosas de esta Constitución que hacen a un mejor funcionamiento del país. ¿Me entiendes? Cambiaría la regionalización, por ejemplo. Cambiaría los quórums para aprobar las leyes. Cambiaría el sistema de fiscalización parlamentaria.
le daría mucho más relieve al Parlamento, porque hoy día el contrapeso, y este no es un problema de Pinochet, este empezó con don Jorge Alessandri, siguió con Frei, y todos vamos con reformas constitucionales que le quitaran facultad al Parlamento y le aumentaran la facultad al presidente. Esa ha sido nuestra historia constitucional. O sea, tampoco el tema es obsesión de Pinochet y de los que trabajaron en esa constitución. No, pero es la historia de Chile. Todos, claro, todos quieren, bueno, la del 33 en su tiempo por los opositores fue declarada una dictadura. Y lo que nadie sabe es que la Constitución del 33 estuvo, pero mucho tiempo, sin poder entrar en vigor porque se dictaban estados de sitio que suspendían la vigencia de la Constitución, porque estábamos sofocando recién una guerra civil. Y así, nadie sabe historia en este país, eso es lo que nos pasa, perdónala. Por eso hay que seguir haciendo programas bueno, como este. Me gusta. Pero que se nos está acabando. Cierto, bueno, se nos está acabando. No hemos hablado nada de la transición todavía. No hemos hablado nada de la transición. Disculpa, me fui de boca aquí en este tema. No, al contrario, no sé qué pasó. Pero ha sido realmente un agrado tenerte en el programa y creo que necesitamos. Yo espero que todavía... te haya sido útil para esta historia que estamos tratando de construir, en que viviéramos todos. Por eso cuando me llamaste me pareció una contribución que uno hace a la historia de su país, que es tan desconocida. Todos creen que las cosas nacieron de nuevo, que la primera ley de amnistía es esta, que la primera vez que... No, han pasado muchas veces estas cosas. Entonces vamos a la historia para atrás y son la historia de Chile. Vamos a la historia del mundo para ver cómo realmente estamos repitiendo una historia. Entonces hagamos una cosa, no cometamos los mismos errores. Eso es lo único que yo pediría para terminar este programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias, María.